Tonen y que vaya yo a dejar alguna así. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Hace unos segunditos abrimos la transmisión a través de Facebook, así que a los hermanos y amigos que vienen integrándose a la transmisión, si ven que pasamos y cortamos la proyección, es que acá los estamos saludando. Teníamos 4 días que no nos veíamos y somos familia espiritual, y la realidad es que siempre la familia espiritual se extraña, por lo menos lo hablo a título personal. La familia espiritual se vuelve algo tan importante para uno que para nosotros es necesario estar aquí con aquellos que creemos lo mismo, y yo espero que a través de Facebook también tengan su familia espiritual a donde congregarse, y si no tienen a donde congregarse y están en la zona centro del estado de Veracruz, los invitamos a que nos visiten al Centro Evangélico Maranata, Poniente 13, número 15, en la ciudad de Las Aguas Alegres, Orizaba, Veracruz. Muy bien, mis hermanos, iniciemos. Tengamos lista nuestra escritura, empezamos con este estudio bíblico. Yo espero que hoy veamos la vida cristiana con un mayor compromiso del que lo hemos visto hasta ahora. Muchas de las veces el Hijo de Dios, por sus ocupaciones personales y por algunas cuestiones relacionadas con la rutina, perdemos de óptica, mis hermanos, esas ganas que tenemos que poner en vivir nuestra vida en Cristo. La vida en Cristo a veces nosotros la reducimos a un pequeño ámbito donde tenemos que ir a un lugar a congregarnos, a adorar, cantar, aprender, pero la vida cristiana es mucho más que eso. Recuerden, nosotros ahora en este momento estamos reunidos como iglesia, pero cuando termina esta reunión y estas luces se apagan, no dejamos de ser iglesia, no dejamos de ser parte de la familia espiritual donde Cristo es cabeza, y nuestra responsabilidad de llevar en nosotros la imagen de Cristo no acaba cuando el culto de esta noche o de cualquier reunión termina. Nosotros continuamos ejerciendo esa labor. Por eso hoy, creo, el estudio nos va a hacer reflexionar mucho acerca de lo que debemos de hacer para poder vivir así, con un mayor compromiso e intensidad, lo que somos en Cristo. Antes de comenzar, siempre que yo les comparto algún tema, como primer pantalla, siempre les pongo el canal de videos en YouTube que yo tengo. Ojalá y puedan suscribirse, envíenselo a sus amigos, que se suscriban más hermanos. Estamos subiendo nuevos videos. Es más, dentro de unos minutos, o mejor dicho, dentro de unas horas, este mismo estudio también va a estar ahí en el canal de YouTube, por si alguno de ustedes quiere verlo. Ojalá y puedan suscribirse, mis hermanos. Miguel Montoro, así es como se llama el canal, y lo encuentran con este símbolo de una doble letra M. O si me dan su número de teléfono por WhatsApp, no les voy a cobrar, pero sí voy a estarles enviando todos los días un mensaje basado en la palabra de Dios. Es más, miren, alguien ya se suscribió y sonó el teléfono. No es verdad. Pónganlo en vibrador para que no nos esté perturbando en la reunión. Mis hermanos, comencemos. Esta serie de estudios tiene que ver con las enseñanzas del apóstol Pablo. Todos los creyentes reconocemos que las cartas que hoy se conocen como cartas paulinas son escritura inspirada por Dios. Cuando nosotros decimos que la escritura es inspirada por Dios, recuerden, la palabra que nosotros traducimos como inspirada, realmente diríamos que en su raíz griega es una palabra que está hablando de respirar desde dentro. Cuando decimos que la escritura es inspirada por Dios, lo que estamos diciendo de acuerdo al texto bíblico es que desde el mismo interior del corazón de Dios, Dios respiró dentro de su ser la escritura, y entonces Dios la transmitió. Por eso es que para un cristiano es extremadamente delicado abrir la Biblia. No por lo que es simplemente un libro, papel y tinta. No es por lo que es, sino por lo que contiene. Es la palabra de Dios, así lo creemos. El apóstol Pablo escribió varias cartas, ya lo sabemos. No se sabe con certeza si él escribe o no la famosa carta a los hebreos, pero en caso de que Pablo la haya escrito, entonces es el autor de 14 cartas. Las cartas del apóstol Pablo las podemos dividir en dos categorías que nosotros ya debiéramos como creyentes tener claramente memorizadas. Existen las cartas pastorales y las cartas personales. Las cartas pastorales Pablo se las envió a iglesias para que se leyeran en público, pero también envió cartas personales dirigidas a una persona que la tuvo en sus manos, donde Pablo le dio instrucciones de cosas que tenía que hacer, y entonces ya ese siervo iba y hacía las recomendaciones de Pablo. Y obvio,
enseñaba basado en las recomendaciones que de manera personal Pablo le había enviado. Muy bien, Pablo escribe cartas pastorales y personales, y en todas ellas ustedes y yo tenemos básicamente una especie de manual de conducta para la vida cristiana. Esas son las cartas de Pablo. Podemos encontrar cartas para momentos de tristeza y para gozarnos en el Señor. Vamos y leemos Filipenses. Queremos estudiar a profundidad la doctrina de la salvación, vamos a la carta a los Romanos. Queremos ver muchas facetas del perdón de Dios, entonces vamos a Filemón. Así, hay distintas cartas con distintos temas. Y todas esas enseñanzas Pablo se las dio a la iglesia, esperando que usted y yo, como parte de la iglesia, en un ejercicio racional, indaguemos en las cartas de Pablo para entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, él mismo afirmó que las cartas de Pablo eran en algunas partes muy complicadas. Así lo dijo Pedro, que las cartas, parte de lo que las cartas que Pablo había escrito eran difíciles de entender, y hasta Pedro advierte, tanto que incluso muchos toman esas enseñanzas y las tuercen. Así que yo sé, hay ciertas cosas complicadas en las cartas de Pablo, mas sin embargo Dios desea que usted y yo hagamos un uso racional de nuestro entendimiento con el soporte del Espíritu Santo que mora en nosotros, leamos la Biblia y digamos, esto es lo que Dios quiere para mi vida, y me lo dijo a través de las cartas de Pablo. Pero, hermanos, hay ocasiones en que el apóstol Pablo dio enseñanzas, pero que no fueron reflexiones o exhortaciones. Recuerde, exhortación es animar. Hubo ciertas ocasiones en que Pablo no transmitió sus enseñanzas como algo que había que reflexionar. Hay ciertas ocasiones donde Pablo fue directa y contundentemente a decir claro algo, sin darnos la oportunidad de razonarlo, meditarlo, moverlo, quitarlo, procesarlo. No, hubo ciertas ocasiones en que Pablo fue contundente y dijo tajantemente no, no. Y si Pablo fue tan contundente en esas facetas, es porque tal vez en esas enseñanzas existe algo con lo que Dios no quiere que usted y yo negociemos. Por eso es que nuestros temas, para tratar de entender esos pasajes que son mucho más profundos, se van a llamar, y ahí ustedes ya lo vieron en las hojas que yo les acabo de entregar, el apóstol Pablo dice no. Hubo varias veces en que Pablo dijo no, y hoy vamos a ver el primero de ellos, y en las siguientes semanas veremos los subsecuentes. El que hoy vamos a ver, sin que nadie abra la Biblia, es no me avergüenzo del Evangelio. ¿Lo habían oído? ¿Dónde está? No, sin leer la Biblia. Romanos. Perfecto. Romanos 1:16. Tranquilos, no tienen que buscarlo. Ahí se los acabo de poner completo en la pantalla para que lo leamos todos juntos. El apóstol Pablo dice no. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante no me avergüenzo? ¿Por qué no nos deja la posibilidad de buscar alguna alternativa o un atajo? ¿Qué hay escondido en este versículo que necesita que nosotros lo veamos como una ley absoluta? Vamos a analizarlo, pero antes, a leerlo, lo leemos juntos al conteo de 3, lo tienen en la pantalla, lo pueden ver en su teléfono inteligente o lo pueden ver en su Biblia impresa. La palabra de Dios dice así, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el primer no que vamos a estudiar. ¿Qué nos tiene que enseñar? ¿Y cómo se relaciona con cosas con las que no podemos negociar con Dios? Vamos a hacerlo dividiendo en 3 pedazos el versículo. Porque ahí, si ustedes observan y empiezan a analizarlo, hay 3 ideas que son las que están bien marcadas en el versículo. Los dejo pensando un par de segundos para que lo vuelvan a ver. Y antes de que pasemos a la pantalla donde yo ya separo las 3 ideas, a ver si las encontramos juntas. La primera idea, ¿de dónde a dónde sería la primera? Esa sería la primera, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Parece que hasta ahí Pablo dice algo que está relacionado con el no avergonzarse y está relacionado con el mensaje del Evangelio. Perfecto, no me avergüenzo del Evangelio. Luego, de ahí pasa a otra idea que sale de la primera, porque viene hablando del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Ya después hace una distinción entre quiénes son aquellos que podrían creer: al judío primeramente y al griego. Ahí están las tres ideas. Ahora, antes de que entremos a seccionar el versículo, ¿por qué Pablo pone al judío primeramente y también al griego? Algunas versiones de Biblia que yo estuve revisando deciden cambiar la referencia, en mi opinión, le hacen perder sentido al pasaje, a donde dicen primero es al judío y después a todo aquel que no cree. Pero realmente el texto griego muy claramente dice al griego. Sí, se está refiriendo a las personas de nacionalidad griega. Recuerden, en los tiempos de Pablo, el imperio griego ya había prácticamente desaparecido. Solamente quedaba una pequeña... La primera, de donde se originó el imperio griego. Historia en 30 segundos, muy bien. Una pequeña provincia llamada Macedonia comenzó a crecer, se hizo muy poderosa, conquistó todos aquellos lugares del mundo y después fueron conquistados hasta que volvieron a quedarse como Macedonia, ¿no? Y hoy siguen siendo Grecia, y hoy ellos ya fueron conquistados por el Fondo Monetario Internacional, que los tiene endeudados hasta el cuello, con una inflación de más del 40%, esos ya son otros asuntos. Entonces, hermanos, sí, Pablo fue muy específico, sí, se refería a judíos, personas nacidas en Israel, personas que practicaban el judaísmo, y se refiere a griegos, aquellos que habían sobrevivido a esa casi desaparición del imperio griego que existió antes del surgimiento del imperio romano. ¿Por qué Pablo utiliza estas dos referencias? Un dato histórico bien curioso. En los tiempos de Pablo, los griegos tenían una completa animadversión contra el judío. Palabra elegante para decir, no los querían, los rechazaban. Es más, se sabe que había mucha violencia física, incluso, de los griegos para con los judíos. Era como si, en términos modernos, en aquellos tiempos, al griego le hiciera sentir bien hacerle bullying al judío. Y luego los judíos se lo hacían a los cristianos, pero bueno. Entonces, hermanos, el punto es que en aquel momento histórico, el griego sentía un rechazo muy profundo por el judío, muy profundo. Recuerden, en los tiempos de Pablo y antes, el griego se jactaba de ser una persona que tenía una mente extremadamente abierta, que pensaba en todas las cosas, y le resultaba sumamente incómodo chocar con una religión que le presentaba un solo Dios en el cual había que creer. Y de ahí se tornaban esas críticas tan severas. Por eso es que, de una manera intencional, Dios decide ponernos en contraparte al judío y al griego, tratándonos de hablar de dos personas que por sí mismas o por sí solas no iban a poder de ninguna manera ponerse de acuerdo, y sin embargo, a través del Evangelio pueden ponerse de acuerdo. Bien, ahora sí, vamos a seccionar el versículo y se los pongo en la pantalla. Ahí está el versículo separado en tres. No me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación a todos. Comencemos. Vamos a analizar cada una de las tres partes, qué nos va a enseñar y qué tienes que hacer con eso en tu vida cristiana cotidiana. Comencemos. Porque no me avergüenzo. El apóstol Pablo dice en una forma sencilla que él sentía orgullo de ser hijo de Dios. Mucho orgullo. No me avergüenzo. Y cuando no te avergüenzas de algo, no lo escondes, lo presumes. Sí, claro. Es parte de nuestra naturaleza. Es como aquella famosa alegoría donde tomamos en cuenta a la gallinita, a esa ave de corral, y a donde siempre se dice que cuando la gallinita hace algo bueno, en este caso poner un huevito, una de las cosas que primero hace la gallina es anunciarlo, cacaraquearlo y no parar de hacer escándalo para avisar que ya hizo lo que sabemos que acaba de hacer. Sí, el apóstol Pablo sentía orgullo de ser hijo de Dios. Para él representaba un honor ser parte de la familia espiritual de Dios. Y por favor, véanlo en la perspectiva correcta. Lo está escribiendo alguien que en este momento ya fue apedreado, ya fue a parar a la cárcel y que casi pierde la vida por Cristo. Y a pesar de eso él insiste, para mí, el vivir en el ejército de Dios es un orgullo. Y las palabras que Pablo transmite en Filipenses 1:21, creo en mi opinión que son las que mejor podrían expresar lo que él sentía por lo que era.
Aquí ustedes me ayudan. Filipenses 1:21. Sí, claro. Porque para mí es Cristo y el morir es ganancia. 3 ideas. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué les produce en su cabeza de ustedes tratar de razonar el significado? Para mí el vivir es Cristo. Andar como Cristo anduvo. Ponerlo en primer lugar en todo. Y dejar clara la condición que tiene un verdadero cristiano, ¿no? Y manifestar dejar la condición claro en la que nos desenvolvemos, ¿no? Yo soy esto, estoy orgulloso de serlo, claro que lo soy, por supuesto, ¿sí? Es como cuando tenemos la oportunidad de poder ganar algo. ¿Han ganado algo alguna vez en su vida? Yo estoy seguro que sí, a todos nos ha pasado. Es más, los que hemos pasado por la escuela hace muchísimos años, cuando no había luz eléctrica y eran en cavernas las clases. Oigan, hermanos, ¿les tocó a ustedes alguna vez estar en la famosa escolta que se acostumbra en las escuelas mexicanas? Tal vez alguien nos siga de fuera de México y no tienen esa costumbre, donde cada 8 días se rinde honor a los símbolos que nos representan y que es común poner ahí a los alumnos de la escuela que tienen que desfilar llevando la bandera. ¿Les tocó alguna vez ser abanderado? ¿Les tocó ser comandante? ¿Les tocó ser guardia? ¿Les tocó ser lo que fuera? Terminaba, y cierto o no, pasaba uno en medio de toda esa masa de compañeritos. No, hombre, pero pasaba uno así, ¿no? Y más porque ese día mamá se pulía, toneladas de gel, una coleta apretada, así que hasta la pobre niña parecía japonesa, así, de todo el cabello hacia atrás, ¿no? Sí, claro, ¿no? Mamá el fin de semana pasado tomó las calcetas, las puso en jabón sote, luego les puso cloro, luego les puso jaboncito, porque hay jabón sote y jaboncito, luego les puso jaboncito, les volvió a poner más cloro. No, qué bárbaro. La luz del sol le daba las calcetas y los deslumbraba a los compañeros, ¿no? Era un orgullo, pero un orgullo, ¿no? Y el caminar en medio de los compañeritos y que 2 o 3 nos voltearan a ver así, ay, mira, ahí va el abanderado, ay, qué bonito se siente. Suena algo incluso hasta infantil, pero en verdad esa clase de orgullo experimentaba el apóstol Pablo cuando él hablaba de lo que era. A Pablo no le atemorizaba que lo señalaran por ser cristiano, lo hacía sentir bien. Y si alguien lo criticaba por ser lo que era, eso lo único que provocaba era en él un mayor celo por mostrarles aún más lo que ya habían escuchado de él. Tómenlo en cuenta. Muy bien. Segunda parte. Es poder de Dios. Poder, hermanos. Eso me habla de inclusión. La palabra poder que ustedes están viendo en este versículo proviene de una palabra griega que significa dunamis. Así es la palabra dunamis. Y eso traduce poder. Ahora, de la palabra dunamis, hoy nosotros en el moderno español tenemos palabras como dinámico, que habla de algo que se mueve, que no es estático, que todo el tiempo está produciendo algo, pero también de esa palabra dunamis, hoy en el español nosotros hemos traído una palabra que nos sorprendería y que está relacionada con algo que estalla. Dinamita. Sí. De la palabra dunamis griega, en el español nosotros trajimos esa palabra y la adaptamos al español para que signifique dinamita. El evangelio es la dinamita de Dios. Es la dinamita de Dios. El evangelio es lo que destruye argumentos, despedaza opiniones. El evangelio es lo que pone a unos contra otros, lo que confunde en algunos casos, pero en la mayoría de los casos liberta. El evangelio es lo que hace que todos se cuestionen lo que creen, y puede la gente rechazar por completo el evangelio o abrazarlo por completo, pero se los aseguro, nadie se queda indiferente ante el evangelio, porque es poder de Dios. Y si es poder de Dios, quiere decir que el mensaje de salvación es algo que, aparte de que tú lo prediques, en sí mismo ese mensaje lleva algo espiritual que tú y yo no podemos entender. Va impulsado, va empoderado por Dios. Y eso nos habla de inclusión. ¿Por qué nos habla de inclusión? A ver, quiero aclararlo. Si usted habla con cualquier persona que practique cualquier religión, todas las personas que practican cualquier religión consideran que el cristianismo
así creen ellos, es la religión más excluyente. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Si ustedes hablan con personas que practican religión y se ponen a hablar de yo soy cristiano, el mundo tiene la idea de que el cristianismo, insisto, no es que sea religión, así el mundo lo entiende, ellos tienen la idea de que el cristianismo es la religión más excluyente. Y a veces pareciera que así es. A ver, escuchen. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Eso a ustedes cómo les suena? ¿Incluyente? O sea, ¿se incluye a todos? ¿O suena como una declaración excluyente, que solamente incluye a unos pocos y no a todos? ¿Qué opinan? ¿A qué suena? ¿Incluyente o excluyente? Sonaría en una primera impresión como excluyente, por supuesto, ¿no? Sonaría. Hermano Martín, ¿algo va a opinar? Ahí es a donde entra el equilibrio, ¿no? Porque la tiene que tomar, depende la persona como lo quiera considerar. Puede sonar, como decía nuestra hermana Bricia, puede sonar como nos lo dice nuestro hermano Daniel. Al final de cuentas, esa es la perfección de Dios, ¿no? Que está en un equilibrio perfecto. Sí, exacto. Pero eso díganselo al mundo sin Dios. Ah, no. Y el mundo sin Dios considera que somos lo más suavecito, que somos fanáticos, elitistas, intolerantes, engreídos, soberbios religiosos. Sí, exacto. Dueños de la verdad. Dueños de la verdad. Y es que, hermanos, no es cualquier cosa seguir a Cristo, ¿eh? Recuerden, todos los grandes líderes de los movimientos filosóficos o de religión, cada uno de ellos luchaba básicamente por transmitirnos una idea bien simple. Yo tengo la verdad. Pero de momento llega Jesucristo y dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino y la verdad. O sea que la verdad se puede tener. ¿Alguien puede tener la verdad? No. Porque la verdad no es un concepto, es una persona. Según el punto de vista cristiano, exacto, según el punto de vista cristiano, yo no tengo la verdad, yo estoy en la verdad. Porque la verdad es una persona. Ahora díganle eso al mundo. Y si no me lo creen, entren a sus redes sociales y hoy en la noche escriban con letras mayúsculas y oscuro y grande y todavía con los fondos que le pone Facebook de corazones y muchas cosas, y escriban con letras bien grandes, ¿no? Nadie se puede salvar si no es por medio de Cristo. Y esperen un par de horas y se van a dar cuenta. Esa es la cosa que le desfavoreció. Tenía enfrente de sí a un romano y el romano le preguntaba y Jesús daba ese tipo de contestaciones. Pues era terrible, ¿no? O sea, era terrible. El romano no soportaba que alguien les pudiera contestar de esa manera, ¿no? Porque pues nadie era más poderoso que los romanos, no estábamos hablando con el en imperio. En ese momento, ¿no? Sí, poder, militarmente hablando, ¿no? Por eso imagínense cómo le sonó a los judíos religiosos de aquella época, que un judío, que ellos lo veían como cualquier otro judío, de momento se presentara delante de ellos y les dijera, yo soy el gran yo soy del Antiguo Testamento. Toda su estructura de los judíos reventaba, no lo podían entender, ¿no? Creo que iba a ser así. A ver, venga, Daniel. Hermano, en la frase que tú nos pones de nadie viene al Padre si no es por mí, sí se puede percibir así, excluyente, pero yo creo que es una invitación, o sea, en su momento sí, o sea, como si lo vemos en el contexto como tú lo acabas de mencionar, pues sí fue algo bien duro para ellos, pero ya no estamos en ese tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí vendría bien tomarse el tiempo de explicarle a las personas que es una invitación, o sea, quieres llegar al Padre, pues todos quieren llegar a Dios, ¿no? Así es. Pero nada más les tienes que explicar que nada más es a través de Cristo, ¿no? Así es. Usemos la lógica. Y eso es lo complicado. Sí, yo entiendo. A ver, usemos la lógica. Una lógica bien simple. ¿Cuántos dioses creadores puede haber? Ninguno. Solo uno, ¿no? O sea, usemos lógica. ¿Cuántos dioses creadores pueden existir? Solo uno. Ahorita no estamos diciendo
cuál de los dioses creadores es el auténtico. Solo estamos diciendo que si reflexionamos en poder superior y nos planteamos la pregunta de cuántos dioses creadores pueden existir, más tarde o más temprano llegaremos a la misma conclusión. Solo uno. Porque si hubiese otro Dios creador encima del primer Dios creador que yo estoy imaginando, y el que yo postulé ya perdió su lugar, perdió su valor, porque este le supera en poder. Por eso es que muchas de las veces las personas que apelan al concepto humano de la ciencia para buscar respuestas como ¿puedo probar la existencia de Dios?, más tarde o más temprano se topan con una pared. ¿Cuál es esa pared? La pared de que si estamos hablando del Dios único, ese Dios único es omnipotente, soberano. Si es el Dios creador único, nadie le puede decir qué hacer. Trasciende cualquier ley, no está sujeto a ninguna norma. Y a ninguna moral. Su moral es perfecta. La moral del hombre se deriva de él, mas la moral del hombre no lo puede juzgar a él. O sea, escuchaba yo a un físico que hablaba en unos videos de si se puede probar la existencia de Dios. Él se declara como una persona que está en el justo medio, pero él reflexionaba bien y decía algo. Y él decía, lo que a veces no entendemos los físicos y los científicos es que si vamos a tratar de analizar a Dios, tenemos que comprender que plantear la existencia de un Dios, dice, tal y como lo concibamos, es hablar de un poder que escapa más allá de nuestra comprensión, decía este físico. Dice, estamos hablando de un Dios que no está obligado a estar en la dimensión en la que nosotros estamos. Él puede crear 5000 dimensiones y puede esconderse en la 4900 y no está obligado a rendirnos cuentas. Exacto, porque estamos hablando de gran Dios único. Muy bien, eso quiere decir que si existe un Dios único, entonces obviamente, ¿cuál es la única voluntad que va a ser perfecta? La que sea emanada de ese Dios único. Todos los demás van a ser pequeñas sucursales o burdas imitaciones de él. Ahora, el punto es, ¿el Dios de la Biblia es el Dios único? ¿Sí? ¿Ya me entendieron? De eso depende todo. Ya nos estamos adentrando en los terrenos de la apologética, que es la defensa de la fe. Y si han tenido oportunidad de mirar lo que estaremos estudiando aquí los días domingos, vamos a tener un tiempecito para meternos en apologética, para defender nuestra fe. Pero quedémonos con lo que la Biblia dice. Ese Dios único tiene que ser perfecto. Y si ese Dios único es perfecto, entonces al ser perfecto, también tiene que ser perfecto amor. Por eso es que analizando la Biblia encontramos pasajes como el pasaje donde dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que a veces hay algunos teólogos cristianos que se sienten más papistas que el Papa. No es una frase católica, es una frase popular, que simplemente trata de decir que hay personas que quieren hacernos pensar que saben algo que difícilmente no lo van a saber, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Usualmente los cristianos dicen, es que Dios aborrece el pecado, pero... Y de momento sale el teólogo que dice, no, porque el Antiguo Testamento dice que Dios está airado con el impío todo el tiempo. Esa expresión que usan los cristianos está mal, pero fue bajo la época de la ley. Fue una declaración bajo la ley, no bajo la gracia. En la declaración de la gracia, Dios ya no está airado con el impío, porque ya se airó con su Hijo Jesucristo. Y sobre su Hijo Jesucristo puso toda la ira que tenía contra el impío. ¿Ya me entendieron? Entonces, qué complicado es tratar de entender esto, pero lleguemos a un punto. Si existe solo un Dios único, y el Dios de la Biblia es el Dios único, el Dios que es todo amor, obviamente Él va a querer que se salven ¿quiénes? Todos, absolutamente todos. Pero como decía el hermano Daniel, pero eso depende de que se responda a una invitación. No me avergüenzo del Evangelio, porque ahí está el poder de Dios que puede salvar, pero solo al que lo cree. A nadie más, solo al que lo cree. Pero eso, en lugar de ser excluyente, es incluyente. Claro, todos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice 2 de Pedro 3:9. Claro. Así que, mis hermanos, el poderoso mensaje del Evangelio no excluye a nadie, es
incluyente en todos los sentidos. Es el único que le ofrece al ser humano la posibilidad de acercarse al Dios perfecto. Que le ofrece al hombre no solo la posibilidad de pensar diferente, sino de ser diferente. Y vamos con la tercera idea. La tercera idea, al judío primeramente y al griego para salvación a todos. Eso nos habla de igualdad. Pero también nos debe quedar algo bien claro. Romanos 3:2. ¿Quién me ayuda con esta cita de la Biblia? Antes de la conclusión, que tiene que ver con igualdad. Romanos 3:2. ¿Quién me ayuda? Leyéndolo en su lugar. Pónganle atención. Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Gracias. Romanos 3:8, perdón. No, 3:2. Ustedes lo pasaron por ahí y dijeron, ajá, ¿y qué? No, revísenlo. Está hablando del pueblo judío. Según las palabras de Dios, al pueblo judío se le encomendó la revelación de la voluntad de Dios. ¿Ya lo leyeron? A ellos se les encomendó. Dios en su soberanía decidió elegir a ese pueblo. Decidió elegirlos a ellos. ¿Por qué? Porque es soberano. Nadie le puede decir qué hacer. ¿Y pudo haber elegido a los fenicios? Sí, claro. A los hititas, por supuesto. A los cananeos, sí, por supuesto. A los mexicanos, órale, como decimos los mexicanos. Sí, claro, pero él decidió elegir al pueblo judío. Y a ellos les encomendó y se les encargó la responsabilidad de transmitir su revelación. Es más, Jesucristo le dio soporte a esta enseñanza. Juan capítulo 4 se lo dijo a la mujer samaritana: la salvación viene por los judíos. Entonces, hermanos, algo nos debe quedar bien claro. Sí, el pueblo de Israel es un pueblo elegido de Dios, por supuesto. Y nosotros, como creemos esa afirmación, creemos que Israel es el pueblo elegido de Dios. Eso nos hace respetar a Israel, amar a Israel y respaldar a Israel, siempre y cuando Israel se conduzca conforme a los mandamientos de su Señor. Porque si dejan de conducirse conforme a los mandamientos de su Señor, tienen que ser denunciados y tienen que ser exhibidos. Yo no puedo ser una persona ciega que diga, oh, si el pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios y todo lo que el pueblo de Israel haga está bien. No cuando ha habido casos donde los soldados israelíes se ponen a jugar tiro al blanco con refugiados palestinos, a matarlos simplemente porque tienen deseos de matarlos. No estamos de acuerdo con eso. Pero sí entendemos que el pueblo de Israel tiene una predominancia en cuanto al llamado. Pero en Cristo, la predominancia desapareció. Porque ya en Cristo se reveló el misterio de los siglos, así le llamó Pablo. ¿Cuál es ese misterio? Que judíos y pueblos no judíos, los dos, se pueden conectar a un solo pueblo. Sí, tiene una consideración especial por ser el pueblo elegido, pero en el mensaje del Evangelio, eso desapareció. Mis hermanos, mi conclusión y alguna que ustedes tengan. ¿Qué nos enseña? El apóstol Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué nos puede enseñar en lo cotidiano, en lo de todos los días, en lo que hacemos todo el tiempo? Por eso yo se los fui planteando a través de esta imagen con 3 ideas y 3 palabras para que las puedan recordar. Orgullo, inclusión, igualdad. ¿Qué nos enseña este no de Pablo? Que Dios quiere que todos como Señor, vivamos con orgullo lo que somos. Vivamos con orgullo lo que somos. A ver, no se me queden viendo así. Vive con orgullo lo que eres. No importa dónde vivas, dónde trabajes o con quién trabajes, diles que eres hijo de Dios. Siente orgullo de que eres hijo de Dios. Veo aquí gente joven en la escuela. Ya saben, tus compañeros de tercero, de cuarto, de quinto, que eres cristiano. ¿Te han visto orando por tu desayuno? Ay, hermano, nomás un sandwichito de queso, panela y jamón. No importa, que te vean orando. Que te vean orando. Demuéstrales que sientes orgullo por ser lo que eres. Uy, el problema es cuando estamos viviendo en pecado. ¿Cómo hacerle saber a las otras personas que yo estoy tratando de tener una relación con Dios si ellos en la práctica se dan cuenta que no, que yo soy igual que ellos? Sí, claro, ¿no? Por eso trato de no sentir orgullo, porque sí, no transmito un mensaje de orgullo, más bien
parece que soy un fraude. Pero tenemos que sentir orgullo. Vamos a algún restaurante con la familia, oremos en público y que nos vean orando. Sí, que la gente siente, que demostrémosle a la gente que estamos orgullosos de ser lo que somos. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no poner en el tapiz de tu pantalla un versículo de la Biblia, de tu computadora, de tu teléfono? ¿Por qué no? Que vean que sientes orgullo. Trabajas en alguna oficina, ¿por qué no pones un versículo bíblico que esté a la vista? Que te dé orgullo. Como Pablo, cárceles, peligros de muerte, no importa, yo sigo aquí. Y que cada vez que te critiquen, esa crítica se vuelva tu combustible para hacer las cosas mejor y para atreverte todavía a dar un testimonio mayor. Inclusión. Háblales a todos del Señor. Háblales a través del evangelio de tu vida o del evangelio de tus palabras, pero háblaselos a todos. A todos. Ay, es que ese es tan pecador que ese ya, no, ese no se va a salvar. El que lo decide es Dios, no tú. Y desde el momento en que tú empiezas a poner ciertas barreras para decir, ay, es que el tío, la tía, el cuñado, el primo, mi amigo de la escuela, mi compañero del trabajo, no, pues ¿para qué le voy a hablar? Entonces, estás dejando de lado la inclusión. Te estás volviendo una especie de Dios pequeño que está diciendo quién es digno, quién es indigno de la salvación, algo que a nosotros no nos corresponde. Por último, igualdad. Hermanos, tratémonos igual, todos, todos. Dije tratémonos, no llevémonos, porque por afinidad de caracteres tenemos más confianza con nosotros, pero tratémonos igual, todos. La gente no tiene que ver diferencias entre nosotros, no debiera de hacerlo, porque ¿saben qué? Eso es precisamente lo que puede lograr que el mundo sea transformado. Y voy a Pablo y concluyo. Pablo, mensajero del amor de Dios. Y de momento Pablo se presenta en una sociedad profundamente elitista, como la sociedad romana, que si bien consideraba derechos en todas las personas, pero también marcaba unas diferencias bien tajantes en la sociedad, donde la ciudadanía romana, como las green card de los Estados Unidos, había que conseguirlas con buena lana y tiempo. Incluso hasta el apóstol Pablo, sí lo han leído, él era ciudadano romano. O sea, era judío, pero también ciudadano romano. Es más, incluso alguna vez hasta lo azotan. Y, por cierto, los ciudadanos romanos estaba prohibido que los torturaran, prohibido que se les golpeara. El que cruce, pero sin averiguaciones previas. Y Pablo, sin embargo, permite que lo golpeen. Y cuando viene el que lo golpea, Pablo le dice, oye, ¿te es lícito golpear a un ciudadano romano? La Biblia dice que el que escuchó eso sintió un pavor. No, hombre, si este Pablo va a decirle al emperador, me matan. Y esta persona hasta incluso le dice a Pablo, pero tú eres ciudadano romano, ¿cómo es posible? Y hasta le dice, eso a mí me costó una fortuna. O sea, ese romano había pagado muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque la ciudadanía romana daba muchísimos derechos. Muchísimos derechos. Imagínense en esa sociedad, de momento, un apóstol, un predicador que llega y le dice a la gente, todos somos iguales, amémonos los unos a los otros. A ti y a mí, hoy, que todos estamos aquí, que todos somos mexicanos, que vivimos todos en la zona centro de la provincia de Veracruz, en México, que tenemos la misma herencia cultural, que nos movemos en el mismo entorno social, pues nos suena como, sí, vamos a ser iguales todos, ¿no? Sí, porque no tenemos grandes diferencias, excepto tal vez alguna diferencia de cuestión económica, que los ingresos de alguien sean mayor a los del otro, pero fuera de eso, el mismo tono de piel medio achocolatado, ¿no? Medio cafecito con leche, los mismos modismos al hablar, las mismas costumbres. Salud. Viene el día de la independencia, ¡viva México! Y todos gritamos ¡viva México! Porque es nuestra misma cultura. Ahora imagínense este mensaje de amor a una sociedad totalmente diferente a la nuestra, donde había clasismos, donde había gente más importante que otra, donde lo peor que te podía pasar era nacer pobre. Era lo peor que te podía pasar. Sí, terrible. Lo peor que te podía pasar. Tristemente hoy sigue sucediendo. Alguien alguna vez dijo, ¿qué es lo peor que te puede pasar en México? Nacer pobre e indígena. Sí es cierto. Sí es cierto. O sea, ¿cómo se maltrata a estas personas? Bueno, en aquel tiempo era así o peor. Imagínense un predicador que llegue y les dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. ¿Se imaginan?
Pablo diciéndole a un empleados, tú debes tratarlos a ellos como si fueras inferior a ellos. Ahora entienden el choque que provocó Pablo. No fue cualquier cosa. Por favor, a veces pasamos eso de largo. Ahora bien, con el tiempo, el mensaje de la cruz lo conquistó todo. Hasta que llegó un momento, el cristianismo logró lo que ninguna religión, ni filosofía, ni griega, ni romana habían logrado. ¿Saben qué fue lo que logró el cristianismo? Que en una iglesia un hombre estuviese enseñando y ahí en el público estuviera sentado en igualdad de condiciones el esclavo y el amo, el hombre y la mujer, ¿sí? El anciano y el joven, y que todos se les ha logrado inculcar que se vieran como hermanos. ¿Qué fue el cristianismo? ¿Un lavado de cerebro? No, fue una reconversión cultural. Reconvirtió toda la estructura de pensamientos y nos demostró que Dios tiene razón. No se puede cambiar afuera si no cambio por dentro. Y solamente algo que tiene el poder de Dios tiene la capacidad de transformar una cultura. Tan es así que hoy seguimos predicando a Cristo y Roma solo está en los libros de historia. Entonces, hermanos, si tú y yo como creyentes, y concluyo, insistimos en vivir sin mostrar que somos, sin ser incluyentes y sin generar igualdad, ¿saben qué le pasa a nuestro cristianismo? Lo debilitamos. Es lo mismo que le sucede a la iglesia cristiana cuando insiste en querer conectarse con el mundo y hacer las cosas que para tratar a Cristo. Cristo no atrajo al mundo siendo igual al mundo. Cristo atrajo al mundo siendo totalmente diferente al mundo. Pero hoy, sobre todo los cantantes cristianos, insisten en creer que la estrategia es la primera. ¿Y saben qué es lo único que pasa? Cuando tratamos de mezclar a Cristo con el mundo, debilitamos el mensaje de la cruz. ¿Qué es lo que le pasa a los cristianos? Que dejan estas tres cosas, que no muestran su orgullo, su inclusión y su igualdad. Tu cristianismo, mi cristianismo, se debilita. Aún incluso de los más pequeños, que en la escuela se siguen resistiendo a dar testimonio de que son cristianos. También, aunque eres pequeño, ¿ya? Tu cristianismo se está debilitando. Entonces, hermanos, queremos ser poderosos, orgullo, inclusión, igualdad. Eso es lo que nos van a estar enseñando los nos de Pablo. Bueno, este no nos enseña eso, los otros nos enseñarán otras cosas. Espero que sigamos viniendo con el mismo ánimo, siguiendo los estudios, para que sigamos edificándonos. Comentarios finales, 2 o 3 para irnos. Hermana y hermano, hermana Araceli. Yo creo que las personas piensan, ¿no? Y dicen, es que para ser cristiano tienes que ser perfecto. Para ser cristiano tienes que ser perfecto. O dicen que los cristianos no. Sí. Y no es así, nosotros No. sabemos que no es así, ¿no? No, Es al contrario, ¿no? Así es. Tenemos que, porque necesitamos perdón, necesitamos ayuda, por eso somos cristianos, ¿no? Así es, Y sí. entonces la gente a lo mejor lo ve diferente, ¿no? Exacto. Pero no se dan cuenta que entre peor sean las personas, Dios más las ama, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y eso es lo que debemos transmitir en el mensaje de la cruz. Dios no atrae a gente perfecta para que le sirva. No, atrae a gente imperfecta y Él los perfecciona para que le sirva. Hermano Daniel. Es una pregunta. Hermano, entonces, si yo me avergüenzo, Lo estoy repitiendo para que escuchen los que están siguiendo por contrario, Facebook. ¿no? Si yo me Vergüenzo del evangelio, limito el poder de Dios. Limito el poder de Dios. Ay. Si yo me avergüenzo del evangelio, entonces limito el poder de Dios. Creo que el poder de Dios no existe nada que lo limite, pero sí limito el impacto que el poder de Dios puede tener. Porque si yo me estoy avergonzando, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La persona a quien yo después quiera alcanzar no va a creer que el mensaje que le quiero predicar es poderoso. Porque si con mi vida yo no demuestro que eso me ha transformado, entonces ¿cuándo queremos que la persona piense que a él o a ella lo puede transformar? Entonces el poder de Dios es ilimitado.
pero lo que nosotros tristemente sí limitamos es el impacto. Y no porque no tenga la fuerza, sino porque antes de que golpee, la persona voltea a ver mi testimonio. Y entonces yo le digo, es que mira, Dios te va a cambiar, y es mi compañero de trabajo, con quien ya platiqué, que fui a la fiesta de la empresa y me tomé 3 o 4 alcoholitos. Aquí, imagínense, a esa persona le voy a decir, Dios te puede cambiar, y él nada más me va a estar viendo así como diciendo, sí, los 4 alcoholes que te tomaste en diciembre, si vas al baño a fumarte un cigarro. Entonces la persona dice, si ese poder inmenso del que me hablas no te está transformando a ti, no me vengas con el cuento de que me puede transformar a mí. Ese es el problema. Hermano Luis y luego el hermano Martín y nos vamos. Lo que pasa es que yo veía todo esto que comentabas, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, cuando un cristiano trata de demostrar lo que es o decir lo que es, viene a ser a veces contraproducente, porque la gente lo toma como arrogancia, ¿no? Ajá. Ese orgullo que a veces uno puede sentir como cristiano, a veces la gente lo toma como arrogancia. Sí, claro. La inclusión, ellos la ven al revés, como exclusivos, porque quieren la inclusión en sus términos, ¿no? O sea, quieren llegar a Dios, pero con su misma vida, con todo igual, y que entonces Dios me salve, pero como soy, ¿no? Entonces, y la igualdad creo que hoy en día es algo que suena mucho políticamente, sí, pero que la realidad es que nadie quiere ser igual a los demás, todos queremos ser superiores a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que por eso estas cualidades causan tanto conflicto en la humanidad, ¿no? Porque ellos ven la contraparte, o ellos lo toman como que estoy haciendo las cosas al revés. O sea, tú eres cristiano, pero te crees perfecto, ¿no? Como decía la hermana, ¿no? No es que tú crees que que son cosas que a final de cuentas nosotros sabemos que sí son cualidades dadas por Dios, no es porque yo las tenga o yo las haya hecho algo más, ¿no? Es lo que da Dios. Pero yo veo que por eso estas cualidades pueden causar cierta polémica, ¿no? Sí, tiene razón el hermano, gracias por el comentario, ¿no? ¿Qué podríamos añadir a ello? Bueno, si ustedes van a tratar de demostrarle al mundo lo que son, no tengan temor de decir lo que son, sintamos orgullo. Dice el hermano Luis, a veces la gente lo interpreta como que nosotros queremos decir que somos superiores a ellos. Miren, el consejo sería, siéntanse orgullosos de Cristo y muéstrense humildes. Aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir, a poner mi vida en rescate. ¿Eso qué significa? Que si usted va a ponerse orgulloso, los que son más jóvenes y van en la primaria, le vas a decir a tus amiguitas que eres cristiana, que bueno, no te puedes enojar si te roban una goma, no te puedes enojar si no te devuelven el lapicero. Sí, claro, ¿no? No lo puedes hacer, ¿ya me entendieron? Y por eso es que muchas de las veces nosotros no aplicamos esto en nuestra vida, porque llegamos hasta un punto en que nos damos cuenta del sacrificio que nos está requiriendo y decimos, no, mejor me quedo ahí. Ojalá y no sea así. Hermano Martín, y nos vamos. Sí, esto más que nada como que hablando al interior nuestro, al interior de la iglesia, definitivamente la vida cristiana no es cómoda, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que es nada más pues cumplir con venir el domingo, con estar atento a lo que se dice, no, definitivamente no. Y estamos con un Dios vivo, un Dios que es práctico, ¿no? Que si no hacemos ese ejercicio, pues no pasamos de pericos perros, ¿no? O sea, aunque suene feo, ¿no? O sea, porque aquí no se necesita gente cómoda, se necesita gente que realmente haga el esfuerzo, ¿no? Y digo, la gente se puede estar cómoda, ¿no? Y hay cristianos que llevan añísimos y estando cómodos, claro. Pero analicemos al interior, analicemos a muchas cosas y no hay un progreso, ¿no? La gente se fija en lo material, pero lo importante, lo espiritual, lo dentro, eso no lo compra ningún dinero, ¿no? No, absolutamente. Mis hermanos, cumplamos con el tiempo, cerremos nuestros ojos, cerremos en oración y también despedimos la transmisión. Señor y Padre Celestial, oramos en favor de los que estamos aquí presentes en esta parte pequeña de tu cuerpo espiritual que es la iglesia, el Centro Evangélico Maranata. Oramos en favor nuestro y en favor de nuestros hermanos que de otros lugares, Señor, hayan seguido la transmisión a través de Facebook. Poner en tus manos lo que hoy hemos aprendido, los nos del apóstol Pablo. El primero de ellos, no me avergüenzo del Evangelio. Esta expresión, Señor, era más que simplemente una expresión de sentir orgullo. No, Pablo miraba más cosas. Pablo miraba
que con todos sus hechos y sus acciones él tenía que demostrar que consideraba un honor morir por ti. Y al mismo tiempo, Pablo, a pesar, Señor, de lo extravagante que le sonaba a la sociedad de su tiempo su mensaje, Pablo demostró que su mensaje era inclusivo en todos los sentidos. El único camino para poder realmente tener una relación con el Dios único y una relación que transforma. Y por último, la igualdad. Qué complicado habrá sido para tan versada, tan entendida, tan estudiada en tu palabra, tener que llegar a ciertas iglesias y tener mejor que quedarse callado para con ello mostrar que él se sentía inferior a tal vez uno que otro aprendiz de apóstol que quería pasar, Señor, como superior a él. ¿Cuántas veces se habrá quedado callado Pablo para poder dar testimonio y demostrar que lo que tú habías hecho en su vida era real y no era simplemente una expresión de su pensamiento? Que lo llevemos a la práctica, Señor. El no de Pablo nos enseña que debemos, Señor, de sentir orgullo, ser inclusivos, vivir en igualdad. Que así sea, Señor. Despídenos y que tu bendición también acompañe a quienes nos siguieron en la transmisión. Lo hacemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.